Hola, ¿qué tal muchachada? Bienvenidos de nuevo. Bueno, traigo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que hoy no vamos a ver ecuaciones, lo siento, pero la buena es que vamos a ver inecuaciones, bien, que son muy parecidas, ¿de acuerdo? Y también muy chulas. Os recuerdo cuál es la diferencia. Una ecuación era una igualdad algebraica, es decir, en la que aparte de números hay letras incógnitas, que se cumple solo para algunos valores de esas incógnitas. Esos valores para los que se cumplía la igualdad los llamábamos soluciones. En este caso, que es muy fácil, se hace de cabeza, la solución sería 5, porque es el valor de la incógnita que hace que se cumpla la igualdad. 2 por 5, 10, más 3, 13, ¿vale? En cambio, una inecuación será una desigualdad algebraica que se cumple para algunos valores de las incógnitas, ¿de acuerdo? Ni que decir tiene que en las desigualdades podemos tener las cuatro que conocemos. Podemos tener el mayor estricto, mayor igual, menor estricto o menor igual. Cualquiera de esas me formarían una inecuación, ¿de acuerdo? La resolución de las dos va a ser muy parecida, ya lo veremos, con una diferencia, bueno, con varias diferencias. La primera diferencia está en las soluciones. Cuando buscamos solución de una inecuación, buscamos valores de x de la incógnita que hagan que este miembro, en este caso, sea mayor que el otro. Por ejemplo, si probamos con la solución de la ecuación que nos ha dado antes, con el valor 5, ¿vale? Tenemos que esto da 13 y en el otro lado tenemos un 13. Y 13 no es mayor que 13, por tanto, el 5 no sería solución de la inecuación. Si probamos en cambio con el valor 6, aquí tendríamos 15, ¿vale? 12 y 3 son 15, que sí que es mayor que 13. Por tanto, el 6 cumpliría la desigualdad pedida, ¿vale? El 6 sí sería solución. Y de la misma manera lo sería el 7, ¿de acuerdo? Quedaría 17, lo sería el 8 y lo serían un montón, de hecho infinitas. Si os fijáis, de hecho, si lo pintamos en la recta numérica, justo a partir de 5, con que demos aquí un 5 con 1 o un 5 con 0,1, ya superamos el 13. Es decir, cualquier valor mayor que 5, ¿vale? La semirrecta desde el 5 hasta el infinito va a cumplir que esto es mayor que esto, sin incluir el 5, ¿de acuerdo? Porque en el 13, en el valor 5, 13 mayor que 13, como el mayor es estricto, no podemos incluirlo, luego este intervalo sería abierto. Si nos pidieran en la inecuación mayor o igual, ¿de acuerdo? Entonces esta desigualdad sí que se cumpliría y tendríamos que incluir el 5, ¿de acuerdo?, en nuestro intervalo, y sería un intervalo cerrado. Ya veremos que normalmente el mayor o igual da lugar, las desigualdades mayor o igual y menor o igual dan lugar a intervalos cerrados, y las desigualdades estrictas, ¿vale?, menor y mayor, darán lugar a intervalos abiertos. Bueno, evidentemente cuando tengamos una ecuación más complicada no nos vamos a poner a probar de cabeza cuáles son los valores que hacen que la igualdad sea cierta, sino que disponemos de un procedimiento que ya tenemos más que sabido para hacer la ecuación y alcanzar las soluciones. La buena noticia es que cuando tengamos una inecuación, el procedimiento va a ser exactamente el mismo, con una variación simplemente en el último paso que ahora explicaré. Os recuerdo cuál sería el procedimiento. Primero quitaríamos denominadores. Una vez que quitamos denominadores, eliminamos paréntesis, transponemos los miembros en X, los términos en X a un lado, los números al otro, y en el último paso, ¿vale?, vamos a despejar. Os recuerdo que en las ecuaciones, una vez que hemos transpuesto los términos en X a un miembro y los números a otro, agrupo los términos en X y agrupo los números y me queda una expresión de este tipo. Algo por X es igual a algo, ¿de acuerdo? Y como este A está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo. Bien, cuando tengamos una inecuación todo va a funcionar exactamente igual. La única variación va a ser el último paso. Tenemos que tener la siguiente precaución. Vamos a pasar a dividiendo, ¿vale? Pero si A es positivo, ¿de acuerdo?, si A es mayor que 0, lo vamos a pasar sin más. Pasará dividiendo y el signo permanecerá igual, ¿vale? Si es un mayor, seguirá siendo mayor. Pero cuando este A sea negativo, sea menor que 0, ¿vale?, pasará con su signo, pero le daremos la vuelta a la desigualdad, ¿de acuerdo? En lugar, si tenemos un mayor, pondremos un menor. Os voy a intentar explicar lo más rápido y claramente posible el porqué de este último paso, por qué es esto así, ¿de acuerdo?, cuáles son las razones, aunque al final os vais a tener que quedar en realidad cómo se hace, no tanto las razones por qué hacerlo, ¿vale? Imaginaos que tenemos una desigualdad, 4 es mayor que 2, ¿de acuerdo? Eso es evidente.
No voy a hablar de la suma y de la recta. Si yo sumo en los dos miembros la misma cantidad, por ejemplo, sumo 1 y 1, evidentemente la desigualdad se va a mantener, ¿vale? Y si resto igual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de la multiplicación y de la división. Si yo multiplico por 2, ¿vale? Por un número positivo, la desigualdad se mantiene, ¿de acuerdo? El 2 pasa a ser el 4 al 8 y la desigualdad se mantiene. Y si divido entre un número positivo, también se mantiene de la misma manera, el orden se mantiene. Bien, esto me permite hacer este tipo de transformaciones, que es el mismo que hacíamos en las ecuaciones, ¿de acuerdo? Como tenemos una desigualdad, yo puedo, para cancelar ese 2, dividir aquí entre 2 y dividir aquí entre 2. Si divido entre la misma cifra en los dos miembros, la desigualdad se va a mantener. Esto me permite cancelar el 2 con el 2, ¿de acuerdo? Este paso nunca lo hacemos, ¿vale? Ni en las inecuaciones ni en las ecuaciones. Lo que hacemos directamente, ¿de acuerdo? Es el 2 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, porque sabemos que podemos hacer esto y que el orden se mantiene. Y ya directamente x sería mayor que 3. Es decir, las soluciones de esta inecuación serían aquellos valores que son mayores que 3. Si lo dibujamos, pues desde el 3 en adelante, sin incluir el 3, porque es un mayor estricto, es decir, sería el intervalo desde 3 hasta el infinito. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando el número por el que multiplicamos o por el que dividimos, nos interesa más la división, es negativo? ¿De acuerdo? Bueno, esto lo vamos a ver más claramente todavía cuando multiplicamos por menos 1. Cuando yo multiplico por menos 1, los signos cambian, sería menos 4 y aquí menos 2, pero daos cuenta de lo siguiente, el menos 2 es mayor que el menos 4 porque está más a la derecha, ¿de acuerdo? Por tanto, aparte de cambiar los signos, cambia la desigualdad, ¿de acuerdo? Cambia la orientación de la desigualdad. Por eso, cuando multipliquemos o dividimos por números negativos, tenemos que tener esa precaución, que además de cambiar los signos, ¿de acuerdo? Cambia la desigualdad de, digamos, de orientación, ¿de acuerdo? El mayor pasaría a ser el menor, ¿de acuerdo? Y en este caso, al dividir, pasaría lo mismo, serían los dos negativos y la desigualdad cambia de lugar, ¿vale? Ahora es mayor el menos 1, ¿de acuerdo?, que el menos 2. Esto es lo que hace que cuando estemos trabajando con números que son negativos, ¿de acuerdo? Si tenemos esto, por ejemplo, no me importa tanto que el menos 6, que el 6 sea negativo, este sea negativo, sino el que acompaña la x. Si el número que acompaña la x, cuando lo transponemos, cuando lo pasamos dividiendo es negativo, tenemos que cambiar la desigualdad de orientación, ¿vale? Es por esto, ¿de acuerdo? Aparte de que aquí, bueno, esto sería menos 2 menos 6, para cancelar el menos 2 dividiríamos todo entre menos 2, ¿de acuerdo? Aparte de que estamos cambiando el signo, vamos a tener que cambiar la orientación de la desigualdad, ¿vale? Por tanto tendría x, ¿vale? El menos 2 con el menos 2 se tacha y ahora sería menos 6 entre menos 2, menos 6 entre menos 2 es 3 positivo, ¿vale? Pero la desigualdad ha cambiado de lugar, ¿de acuerdo? De orientación. Por tanto ahora las soluciones serían desde el 3 hacia atrás, los menores de 3, ¿de acuerdo? Y el intervalo solución sería desde menos infinito hasta 3 abierto, ¿vale? Entonces lo importante es que os quedéis con esto, con que si la A es positiva, lo vamos a hacer como siempre, como toda la vida, transponiendo y ya está, sin cambiar esto de lugar, pero cuando la A sea negativa, sea un número negativo, lo cambiaré con su signo negativo, pero le cambiaré la desigualdad de orientación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer algunos ejemplos que vamos a entenderlo mejor. Bien, aquí tenemos un primer ejemplo de inecuación que es bastante sencillo. Como hemos dicho, vamos a seguir los mismos pasos que en las ecuaciones, salvo quizás en el último paso. Entonces, transponemos las x hacia un lado, ¿vale? El mayor lo dejamos tal y como, las x hacia un lado, el 5x pasa restando y el menos 2 pasará al otro lado sumando, menos 8 más 2. Ahora agrupamos igual que hacíamos en las ecuaciones, esto da menos 2x y eso es mayor que menos 6, ¿de acuerdo? Y ahora lo que está multiplicando a la x tiene que pasar dividiendo, pero como lo que multiplica a la x es negativo, ¿de acuerdo?, pasará dividiendo, negativo, pero hay que cambiar de orientación a la desigualdad, ¿de acuerdo? Por lo tanto el mayor se convierte en un menor. Y ahora prosigo. X será menor que menos 6 entre menos 2, 3. De tal manera que las soluciones serán aquellos valores que sean menores
que 3, ¿de acuerdo? Sin incluir el 3 porque tenemos una desigualdad estricta, ¿de acuerdo? Entonces el intervalo de solución, la solución, será un intervalo, infinitos valores que van desde el menos infinito hasta el 3 abierto. Si aquí tuviésemos un mayor o igual, ¿vale? Pues todo sería prácticamente igual y lo único que tendríamos que hacer es coger el intervalo cerrado. Bueno, tengo que deciros también que hay otros trucos que utiliza alguna gente, que sería, llegados a este punto, en lugar de estar pendientes de si el que paso es negativo y le tengo que dar la vuelta a la desigualdad, hay gente que hace esto. Aquí, ¿vale? Cuando sale negativo, multiplicamos por menos 1, de tal manera que voy a cambiarle de signo a los términos, ¿de acuerdo? Y como estamos multiplicando por 1, también le tengo que dar la vuelta a la desigualdad, por lo que he explicado antes. ¿De acuerdo? De tal manera que ya estoy con una desigualdad, una inecuación en la que el término x, ¿vale? El coeficiente de la x es positivo, por tanto lo podemos pasar sin más, ¿vale? Por tanto x es menor o igual que 3, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes. Otro truco para evitar el engorro de andar dándole la vuelta a la desigualdad es el siguiente: prever antes de hacer la ecuación para qué lado tengo que transponer las incógnitas para que me queden positivas. Por ejemplo, en este caso, ¿de acuerdo? Si transpongo las x hacia allá, 5x, el 3x pasa restando, vamos a tener las x positivas y me voy a evitar tener que darle la vuelta a la desigualdad. El menos 8 pasa sumando, de tal manera que, perdón, menos 8 más 8, de tal manera que aquí queda 6 positivo, mayor o igual que aquí queda 2x, y ahora simplemente el 2 lo voy a pasar dividiendo y como el 2 es positivo, pues no tengo que darle la vuelta ni nada, ¿de acuerdo? Por tanto, 3 es mayor o igual que x, que es lo mismo que decir que x es menor o igual que 3. Por tanto, las soluciones evidentemente son las mismas que antes, ¿vale? Bueno, y para terminar este último ejemplo, que es algo más complicado, pero no mucho, porque no he querido poner denominadores ni nada de eso, ya que sería alargar el vídeo y las ecuaciones de primer grado sabéis hacerlas de sobra. Vamos a hacerlas simplemente por ver cómo funciona una inecuación. Pues lo dicho, exactamente igual que una ecuación. Resolvemos hasta el último paso como si esto fuese un igual, no cambia nada. Quitamos paréntesis, ¿de acuerdo? 2x más 2. Ahora quitamos aquí también paréntesis, menos 3x menos por menos más 6, menor que x más 6, ¿de acuerdo? Una vez que hemos quitado paréntesis, transponemos las x hacia un lado y los números hacia otro. Lo dicho antes, si queréis estar atentos y pasar las x al lado que sé que me van a quedar positivas, perfecto. ¿Que no me quiero complicar? Pues nada, como hemos hecho toda la vida, podemos pasar las x hacia acá, de tal manera que tendré 2x menos 3x y la x que viene restando, ¿de acuerdo? El 6 con el 6 lo puedo cancelar, igual que en las ecuaciones, y este 2 que está sumando pasaría restando, ¿de acuerdo? Y ahora agrupamos aquí. 2 menos 3 menos 1, menos 1, menos 2x, ya estamos viendo que si hubiera traspuesto las x al otro lado me hubieran salido positivas, no pasa absolutamente nada, y aquí menos 2. Y el último paso, ¿de acuerdo? X, el menos 2 va a pasar dividiendo, pero por ser negativo tenemos que darle la vuelta a la desigualdad, ¿vale? Por tanto, tendremos que x ha de ser mayor, para que se cumpla esta desigualdad, x tiene que ser mayor que 1. Si lo dibujamos gráficamente, esto sería desde el 1 hacia la derecha, como un mayor estricto sin incluir el 1, por tanto la solución es el intervalo 1 hasta infinito. No hace falta pintar la gráfica para dibujar la gráfica para poner el intervalo. Si os es útil, bien, si no, vamos al intervalo directamente. Si yo quiero comprobar que las soluciones están bien, puedo hacer una cosa, puedo coger un valor de por aquí y otro de por aquí, los más fáciles posibles, para ver que efectivamente con los valores de aquí se cumple la desigualdad, ¿vale? Por ejemplo con el 2, y que con los de aquí, por ejemplo con el 0, no se cumple la desigualdad, ¿vale? Eso os lo dejo a vosotros como ejercicio. Bueno, pues hasta aquí la explicación de las inecuaciones de primer grado. Han sido los ejemplos bien sencillitos. Ahora os toca a vosotros practicar con ejemplos más difíciles, con paréntesis y con denominadores y esas historias, ¿vale? Y nada, lo de siempre, practicar, estudiar y nos vemos en la siguiente. Venga, hasta luego, suerte.